Santo, Señor, respalde con poder cada una de las palabras que tú le has dado. Espíritu de Dios, manifiéstate en esta hora a través de la vida de tu siervo. Guárdalo, Señor. Guarda la vida de su esposa, de cada uno de sus hijos. Bendice su trabajo. Eterno, tú conoces cada una de sus necesidades y con toda humildad te pedimos, Señor, que tú sacies cada una de ellas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su necesidad y conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, nosotros declaramos que por nuestra parte vamos a escuchar, vamos a poner atención, Señor, y declaramos que no vamos a dejar caer a tierra ninguna de tus palabras. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, en el amén, amén, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Buenas tardes a todos. Bueno, con permiso del Eterno, con permiso del cielo, con el permiso de la presencia divina. Y cuando decimos que es con el permiso de Él, significa que de Él proviene todo. De su luz, o por su luz, que es fuente de toda vida y de toda bendición, es que nosotros podemos percibir todas las cosas bonitas, las cosas lindas, las cosas buenas que Él ha creado. Justamente en el principio de la Biblia, Dios creó y Él decía expresiones como, bueno, la Biblia, la Torah dice expresiones como, y vio Dios que era bueno. Pero justamente cuando la luz, cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, ahí no dijo nada aún, se reservó un poquito, pero nosotros sabemos que esa luz creadora es la que ha mantenido todo nuestro planeta, nuestro ecosistema, nuestra forma de vida, no sé por cuántos siglos. Hay los científicos se pelean mucho porque cada que encuentran algún hallazgo arqueológico dicen esto tiene 5,000 años de existencia, o este hallazgo arqueológico tiene 20,000 años de existencia. Y entonces hay varias teorías de en realidad cuántos años tiene este planeta y el universo de haber sido formado, creado. Bueno, nosotros sabemos por la Biblia que el universo fue creado por esa luz primera. Cuando el pueblo de Israel, en este caso el rey Salomón, levantó un templo que estaba desde el corazón de su padre, se dice que en ese templo, esa luz primera, la primera luz de creación, se manifestaba directamente en ese lugar. Nosotros tenemos muchas formas de decirlo. La presencia divina, la Shekinah con K o con J. Después surgió la J, fue antes la K que la J, pero bueno. Shekinah o Shekinah. La verdad es que Dios, no hay un solo nombre para describir a Dios. Hay muchos nombres, porque cada nombre está relacionado a un atributo, a la grandeza de Dios. Aleluya. Él al mismo tiempo, todos esos nombres, Él los llena con su presencia, con sus cualidades, con sus atributos, con su luz, con su amor, con su bondad. Entonces, de repente hay personitas que le llaman al Eterno Señor, o el Eterno, o el Shaddai, Adonai. Hay quien le agrega a Adonai la palabra Ya, que es el Eterno, Adonijah. Entonces, es algo que nos conecta y nos permite el pensar en Dios y en sus nombres, nos permite encontrar esa realidad de lo que nosotros somos. La Biblia muchas veces dice que nosotros somos polvo y al polvo regresaremos.
incluso cuando se han levantado hombres poderosos, hablando de poder, ¿cómo se dice? Poder político, poder nacionalista, desde el antiguo... la música es aquí, ¿no? Sí. Es el celular, ¿qué es eso? Apenas me caí el 20. Me distraje con la música. Aleluya. Cuando buscamos ese poder, nosotros nos cortamos con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque pasamos por encima de los demás a cualquier costo. Es más, incluso podríamos no estar en un lugar de poder. Gracias, Jonathan. Podríamos no estar en un lugar de poder político o de influencia política, pero también querer obtener todas las bendiciones posibles a cualquier costo. Incluso sin estar en un puesto de poder, podemos tener esa misma actitud negativa, pero no estamos aquí para hablar de cuestiones negativas, sino de cuestiones positivas que tienen que ver con la luz de Dios. Solamente es como, hay que echarle ojo a eso, no hay que pasar por encima de nadie a cualquier costo. Entonces, la luz de Dios ya no es tan luz de Dios, ¿verdad? Para que la luz de Dios se manifieste hay condiciones, y esas condiciones, dos de ellas son la mansedumbre, el ser mansos y el ser humildes. Si me acompañan por favor, brevemente, es Mateo 11, ahorita les digo el capítulo. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29 dice, y quien lo está diciendo es a quien nosotros conocemos como Jesús, el rabino, el maestro, como Yeshua. A mí me gusta llamarlo Immanuel, como viene en Mateo. Dice así, desde el 28, venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué él se presentaba a sí mismo con esa virtud? Si nosotros le preguntáramos a cualquier mexicano, diríamos todo lo contrario, ¿no? Yo no soy menso. O que cada quien se agarra su menso, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Y yo voy a pasar por encima de todos a cualquier costa, sean mis hermanos de sangre, o mis hermanos de fe, o mis hermanos mexicanos, o mis hermanos... Porque el que tiene más saliva... ¿no? Entonces, curiosamente, Jesús, Yeshua, Immanuel, está diciendo completamente lo opuesto, completamente lo contrario a eso. Es más, ¿qué tiene que ver? La mansedumbre, ¿cuál es lo primero que tú puedes ver en la mansedumbre? A ver, regresamos un poquito. Hay dos tipos de humildad o de mansedumbre, y esos dos tipos son muy sencillos, la falsa y la verdadera. ¿No? Son muy sencillos. La humildad y el ser manso, solo hay de dos. O es la falsa piedad, la falsa humildad, es muy fácil hablar de los líderes religiosos, pero pues aquí estamos también. Sí, de otras religiones, todo el tiempo tienen una actitud como de piedad, muy piadoso, ¿no? A veces nosotros, como dicen, si te choca, te checa. Pues si lo puedes ver en ese líder religioso, pues probablemente tú tengas o yo tenga
algo de eso, porque lo puedo distinguir en otra persona, ¿no? Entonces, la piedad, la mansedumbre, la humildad, solo hay de dos, la verdadera y la falsa. ¿En cuál queremos estar nosotros? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con los hombres o con el Eterno? ¿Con los seres humanos o con la sociedad o con el dador de vida? Entonces, es una búsqueda entre la falsa y la verdadera. Pudiéramos hablar también de espiritualidad. Con la espiritualidad sucede lo mismo. Solo hay de dos sopas, decimos aquí, la falsa y la verdadera. ¿En qué se ve? Pues como decimos los mexicanos, halago en boca propia es ¿qué? Halago en boca propia es vituperio, ¿no? O sea que cuando yo estoy presumiendo de mi espiritualidad, de mi humildad, de mi mansedumbre, lo más probable es que sea lo opuesto. Ya no es humildad, ya no es mansedumbre, ya no es espiritualidad, porque la estoy pregonando. Entonces, tenemos que hacer, se dice, analizarnos, ver hacia adentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Esa luz verdadera que se recibe si soy humilde, verdaderamente, si soy con un corazón, ¿cómo dice aquí Jesús? Yeshua, Immanuel, manso y humilde de corazón. Hay varios versículos que apunté, a ver de cuánto nos da tiempo para leer. Si me acompañan, por favor, a Génesis 8:27. ¿Será 17? No hay, ¿verdad? Sí, curiosamente, y además es Génesis, y estoy buscando a Abraham. Bueno, Abraham lo apunté mal, pero Abraham decía delante de Dios: yo soy delante de ti polvo y ceniza. Es decir, cuando Dios le otorgó una posición de poder, de liderazgo a Abraham, me equivoqué del libro aquí. Abraham respondió: ¿quién soy yo? Yo soy polvo y ceniza. En Éxodo 16:8, se lo voy a dejar esa de tarea para no retrasarnos, de Abraham. Génesis 18:27. ¿Perdón? Génesis 18:27. Génesis 18:27. Me faltó entonces el 1. 18:27. Dice así: y el Eterno dijo: ¿perdón? 18:27. Claro que está anotado. Dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, ¿qué dice? Polvo y ceniza. Es decir, Moisés y Aarón, Éxodo 16:8, gracias hermano. Éxodo 16:8. Dice así: dijo también Moisés: el Eterno os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, ¿hasta qué? Saciados. Porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Moisés fue más allá. Abraham dijo: soy polvo y ceniza, pero eso por lo menos es algo. Moisés fue más allá. Él casi lo que estaba diciendo es que soy nada. Dice: ¿y nosotros qué somos para estar hablando de los demás? Y no solamente de los demás, sino del Eterno, ¿no? Él se redujo más aún, ¿no? Como cuando, cambiando un poquito de idea, cuando alguien te cae tan gordo,
que lo quieres reducir a polvo, ¿no? A ceniza. Bueno, en una idea positiva, Abraham dijo, pues nosotros que somos sino polvo y ceniza, al polvo regresaremos. Y Moisés fue más allá y dijo, ¿y nosotros qué somos como para presentarnos delante del Altísimo? David, Salmo 22:7, el rey David. Salmo 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen. ¿Sabe? Hablan mal de mí, me ven con mal de ojo y todas estas cosas, ¿no? Todos los que me ven me escarnecen, me molestan, me humillan. Dice, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Y era desde un versículo antes, el 6. Dice, mas yo, ¿qué dice? Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, Moisés, ¿qué dijo? ¿Qué somos? Somos nada delante de su grandeza. Abraham, ¿qué dijo? Soy como polvo y ceniza. El rey David dijo, yo soy como un gusano delante de él. Ahora, todos esos sentimientos son para uno mismo. Es decir, la Biblia nos enseña que a pesar de que estemos en las peores situaciones o momentos de la vida, que nosotros adoremos a Dios. El que esté triste, cante alabanzas. Que busquemos cambiarle la polaridad, por así decirlo. Si la circunstancia es muy fea, muy pesada, pues tú haz algo, propon algo para cambiar ese ambiente. Y entonces, pero eso es solamente para uno mismo, porque cuando otra persona está en un momento difícil y triste, es como muy desconsiderado que tú llegues, o que yo llegue y le digamos, pues ponte feliz, ¿qué no Dios te ama? Si la persona está con el corazón, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué no te hace Dios? Bueno, si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Entonces, la fe primero empieza para uno. Dice por ahí un coach, una personita, de ti para ti. Lo que Dios te habla, lo que Dios te enseña, lo que Dios te edifica, es primero de Él para ti y de ti para ti. ¿Me explico? Porque después no podemos como herir los sentimientos de otras personas. Entonces, eso sucede con lo que el Espíritu de Dios ya puso como un sello en nuestro corazón, pero también sucede con creencias. El Señor, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sustenta nuestras vidas con su amor. Pero la historia de la humanidad ha hecho cambios en la forma de creer en Dios. El cambio más sencillo, pues nosotros estamos dentro de un calendario griego-romano, porque hubo dos emperadores que se llamó Julio César y Augusto César, que es julio y el mes de julio y el mes de agosto. Entonces le agregaron 2 meses más al calendario. Bueno, con ese cambio cambiaron muchas otras cosas más. Es decir, como Roma y Grecia eran los imperios del poder, modificaron la cultura en todos los lugares donde ellos iban conquistando, y sucedió con toda Latinoamérica. Nosotros tenemos una herencia española, italiana y una forma combinada de todas las personas que estaban aquí antes de la conquista. Entonces creemos en Dios y amamos a Dios y Dios nos ama, pero haga de cuenta que Dios no nos ve con ojos como de, porque el Señor es uno, el Señor nuestro Dios uno es. Él no nos ve como, a pesar de que estamos aquí, ¿cuántas personas somos? ¿50, 60?
Él no nos ve con ojos de multiplicidad. Nosotros nos vemos, si voltea a ver a su alrededor, pues usted ve 5 o 10 personas, 20 personas, 30 personas, 40 personas, ¿no? Nosotros tenemos esa idea, decenas, millares, ¿no? Multiplicidad. Dios no nos ve así. Dios, a pesar de que estamos todos juntos, Él solamente te ve a ti. ¿Sí? Nos ve a todos al mismo tiempo, pero Él solamente te está viendo a ti en unicidad, tú con Él. Entonces todas las bendiciones que Él te trae a tu corazón y a tu pensamiento, primeramente son de Él para ti y de ti para Él, o de ti para ti, o de Él contigo en unidad. No hay multiplicidad, no hay, lo voy a decir así, en Dios no hay muchedumbre. ¿Ah? A la gente les gusta, por ahí un programa de radio, muchedumbre. Entonces, así era la sociedad griega y romana: anfiteatros, teatros, coliseos, muchedumbre. ¿No? En Dios no es así. En Dios, a Dios, al Creador, le importa lo más interno, lo más profundo, lo más escondido que hay en tu corazón. A Dios le importa lo más sensible de ti. Para Él es importante, no la muchedumbre. Por eso dice la palabra que conoce hasta cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. ¿Cuántos, el día que hoy es sábado, si me bañé? ¿Con cuántos cabellos salí después de bañarme? Antes de y después de bañarme, Él lo sabe. Él sabe cuáles son todos tus pensamientos, porque Él te ve en unidad y en una unidad de luz y de amor. Entonces, entendemos que Dios nos ve así, es muy importante. No somos una muchedumbre, no somos una multitud, es una cosa especial de Dios contigo. Entonces, amén. No, estamos en este mundo, pero no somos de Él. Estamos regidos bajo un calendario griego-romano, bajo un abecedario que tiene una herencia también del abecedario primero fenicio, y después sirio, y después griego, y después romano, y después español y castellano y todo. Pero no somos. Hay otro lenguaje más bonito que está en nuestro corazón, que está en nuestro pensamiento, y que tiene que ver con ese estado continuo de unidad con Él, con el Todopoderoso. Amén. Entonces, Abraham, Moisés, Aarón, el rey David encontraron eso. El Señor nuestro Dios es uno. A veces nosotros, yo tengo un primo político que todos los amigos le decimos: oye, tú pareces Pacquiao. Apenas te vamos a decir una cosa y tú ya nos respondiste 7 más. ¿A cuánto les ha pasado? Yo también tengo mi Pacquiao es un luchador, creo que tailandés, boxeador muy bueno. Entonces, a veces parecemos Pacquiaos, metralletas. Apenas nos quieren decir una cosa y ya respondimos 10 cosas más. ¿Ah? El que tiene más saliva, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó con Moisés y Abraham y el rey David? Todo lo contrario. Si me acompañan, por favor, a Números 12:3. La sociedad nos enseña a ser así, Pacquiaos. Para todo tenemos respuesta, con razón o sin razón, a favor o en contra, Pacquiao, ¿no? Noqueadores, nos gusta noquear a los demás todo el tiempo. Y Moisés fue todo lo opuesto. 12:3 dice así, pero desde el 1, 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Bueno, a causa de la mujer Cusita, su mujer bella de Moisés, su esposa.
y que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, una mujer bella. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Eterno, ¿no ha hablado también por vosotros? Y lo oyó el Eterno. ¿Y qué dice aquí nuevamente? Y aquel varón Moisés era muy, ¿qué? Muy manso, más que todos, ¿qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Eterno a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Bueno, sucede que aquí la mujer cusita o cushita, ¿se dice? Pues estaba ahí, les calentó la oreja a Aarón y a María, miren, porque Moisés había tomado un tiempo de celibato, un poco de distancia con su mujer, pues porque estaba preparándose como una vasija para recibir toda la Torá y todo eso. Entonces estaba en un tiempo devocional. Entonces, pues digamos que era un tema familiar aparentemente, pero entonces dijeron, bueno, si Moisés tiene sus ideas, lo respetamos, pero también a través de nosotros, Aarón y Miriam, también a través de nosotros el Eterno habla. También yo te puedo ministrar, hermano. Sí. Mejor que, peor que, no sé. Entonces, pues yo también te puedo ministrar, hermano, ¿no? Ya saben. Entonces, pues eso no fue grato delante de Dios. Y Moisés, sabiendo que sus hermanos mismos le murmuraban, él guardó silencio. Por ahí hay un dicho mexicano que dice que al que Dios defiende, al que ¿qué? Al que se queda callado es al que Dios defiende. No al que se pone como paqueado, decimos nosotros, ¿no? Sino al que guarda silencio, ese es defendido por Dios. Pues Moisés sabía ese secreto, y justamente a pesar que eran sus hermanos de sangre, con ministerio y cantanza y todo eso, ¿no? Entonces guardó silencio y fue Dios mismo el que lo defendió. Así preparaba Moisés su vasija, su conciencia, para poder ser un instrumento de la luz y de la Torá. Amén. Son ejemplos que nosotros podemos tomar. Si nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que Moisés o el Señor Immanuel, Yeshua, Jesús, eran débiles, cobardes. Abraham dice la historia hebrea que era un señor alto, de mucha altura, muy alto. Entonces, Abraham, Moisés, el rey, ¿pudiera alguien llamar cobarde al rey David después de tantas guerras que peleó por su pueblo? Al Señor Jesús, Yeshua, Immanuel, ¿alguien le pudiera llamar cobarde después de ver su vida y su entrega hasta el final, hasta su último suspiro? No. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre manso y al mismo tiempo valiente? Porque la mansedumbre, curiosamente, o la humildad, es una cualidad de no ser reactivos. Jesús dijo, si alguien te da una en tu mejilla, pon la otra mejilla, aguanta el doble. Lo que quiso decir es muy sencillo, aguanta el doble. No te pongas reactivo. No sea que al ojo por ojo y al diente por diente, ¿no? ¿Pero qué hacemos nosotros ahora en nuestra sociedad? ¿Tú me pegas? Yo te pego.
Sí. ¿Qué les dicen eso? Sí. Entonces, Está mal. ahí está la maestra para que lo acuses, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente, bueno, ya me hizo salir, pero ahorita va a ver. Perdón. No, está bien. Eran hombres fuertes, eran hombres ricos. Abraham era rico, millonario. Moisés salieron ricos de Egipto. Eran hombres sabios y eran hombres humildes, mansos. Es muy fácil. O sea, la prueba es ser fuerte y manso. Cualquier hombre fuerte diría, yo le pongo sus cocos y ya, ¿no? Pero ser fuerte y ser manso está más difícil, ¿no? Saber artes marciales y no aplicarlas es más difícil. O sea, tener todo el poder para ejecutar un juicio y no hacerlo, eso es difícil. La verdadera prueba es ser rico y ser fuerte. Porque cuando somos ricos o tenemos una buena posición económica, de repente, ¿qué pasa? Ya veo a todos así como. ¿No? La verdadera prueba no es tener dinero, sino a pesar de tener dinero o a pesar de tener poder y fuerza, mantenerse ¿qué? Humildes. Entonces, los hombres de Dios deben ser fuertes, deben ser ricos, bendecidos, sabios y humildes. El Señor Jesús fue así. ¿Por qué decimos que los hombres de Dios y las mujeres de Dios deben ser así? Porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y a nuestro Creador, bueno, dice un versículo, honor de Dios es este versículo que estoy diciendo. Mío es el oro y mío es la plata. Así dice el Señor de los ejércitos. Amén. Eso es su gloria y es su honor. Entonces, si somos hechos a su imagen y semejanza, bendecidos estamos. Sí, amén. O dicho de otra forma, al Señor Todopoderoso no le sobra ni le falta nada. ¿Cómo se siente el Señor Todopoderoso? No me sobra ni me falta nada. Esa es la actitud que nosotros podríamos adoptar para entender entonces la santidad de otra forma. Cuando el rey David iba a la guerra, llevaba un escudo y llevaba una famosa estrella de Maguey David. Pero en ese escudo llevaba un escudo de oro, llevaba el Salmo 167, ¿cómo se dice? Tallado, labrado, con la menorá. En su escudo del rey David llevaba el Salmo 67 con la menorá. Curiosamente, el trabajo de Abraham era encender la menorá todos los días en el templo. Todos los días. De Aarón. Gracias. Gracias por regresarme ahora. Entonces, el trabajo de Aarón era encender la menorá todos los días como algo rutinario, ¿no? Y de repente llegaban los demás líderes de las tribus de Israel, los otros sacerdotes, y ofrecían ofrendas y holocaustos. Incluso la historia hebrea dice que llegó un punto en que Aarón se puso como con el corazón apachurrado un poco. ¿Y por qué decía, pues lo mío es algo tan rutinario? Tengo que hacer lo mismo todos los días. Y de alguna forma Dios le llenó de gozo su corazón, porque le dijo, bueno, pero lo tuyo es más importante. Sí, aquellos holocaustos y ofrendas en el templo, cuando ya no hubo templo, tampoco hubo sacrificios. Pero la menorá puede seguirse encendiendo para el Eterno durante toda la eternidad, a pesar de que ya no hay templo. Pero los hijos de Aarón, los famosos macabeos o macabí, sacerdotes, fueron los que lograron liberar al pueblo de Israel del yugo griego y después pudieron encender nuevamente esta menorá. Curiosamente, los versículos del Salmo 67 corresponden a cada una de las luminarias.
sea, el mismo trabajo que hacía Aarón es el que siguen haciendo sus hijos hasta el día de hoy, leyendo todos los días el Salmo 67 para encender estas luces de la presencia divina en toda mi vida. Amén. Amén. Pues esa misma, curiosamente, el rey David llevaba esas luminarias ¿en dónde? En su escudo. Aleluya. Nosotros podríamos llevar eso también aquí. Amén. Si lo leemos todos los días y en cada versículo encendemos como si encendiéramos una luminaria. Y entonces se va a encender una luminaria interna donde el versículo dice: lámpara del Eterno es el alma o el espíritu del hombre. Amén. Amén. No es cosa difícil, es todo el día. Señor, gracias por la vida que me das. Señor, gracias por la salud, gracias porque mis ojos ven, gracias por mis 5 sentidos, gracias por mi familia, gracias por todos mis conocidos, gracias por tu bendición, gracias por mi familia política, gracias por el que me defraudó, gracias por qué más, por qué no le gusta, por mi trabajo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu creación. Gracias por la bendición económica que me vas a dar el día de hoy. Cuando nosotros agradecemos por todo a Dios, nos estamos quitando, voy a hablar un poco secular, de nosotros como una especie de vibra negativa, por así decirlo, como si robáramos, como si tomáramos todo sin por lo menos dar las gracias, ¿no? Como cuando ves un árbol en el campo, un árbol frutal, y agarras y te lo comes y te vas. Eso tiene un dueño, no el dueño del terreno, sino el dueño que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, usted hágalo para usted primeramente, es un consejo. Dele gracias a Dios por todo. Y entonces se va a dar cuenta cómo todo empieza a fluir en su vida, porque lo estás reconociendo a Él. No te estás robando, por así decirlo, de todo lo que tú disfrutas, sino en cada agradecimiento tú lo estás reconociendo y estás encendiendo esas luminarias. Así lo hacía el rey David. Antes de la guerra, gracias. Después de la guerra, por la victoria, gracias. Y entonces empieza a fluir la bendición de Dios en nuestras vidas, porque lo estás reconociendo a Él, que por Él subsisten todas las cosas. Entonces, y no hay nada fuera de Él. ¿Por qué? Regresando un poquito, ¿por qué los hombres de Dios y las mujeres de Dios deben ser fuertes, ricos, o sea, prósperos, bendecidos, sabios y humildes? Vamos a Eclesiastés 9:6, por favor. Si alguien lo puede leer por mí, por favor. La palabra de Dios dice: también su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y Perdón. nunca más. Perdón, 9:16. Perdóname. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Gracias, amén. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Si usted pudiera escuchar, estamos en un lugar donde estamos buscando la presencia, la luz, el conocimiento, la sabiduría de Dios que está con nosotros. Pero si usted estuviera en otro lugar y escuchara, estuviera un empresario, el empresario más rico de México, con más prosperidad, y estuviera yo, y la plática fuera de cómo mejorar sus finanzas, ¿a quién escucharía? Al empresario, porque él tiene la experiencia, ¿verdad? Él tiene los resultados, él tiene los frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, desafortunadamente, la sabiduría del pobre no es escuchada. ¿Me explico? Si yo quiero mejorar mi situación económica, pues escucho al que le ha funcionado.
por así decirlo. Si yo quiero mejorar mi situación espiritual, por así decirlo, pues me junto con alguien que a ojos, ¿cómo se dice? A simple vista se vea que está bien en su situación espiritual. Por eso el Señor Jesús decía, pues no seamos ciegos, guías de ciegos, o confundidos, confundiendo a los demás. De eso se trata la Torá, que vayamos como puliendo poquito a poquito. Es difícil porque estamos en una cultura occidental. Entonces esta cultura está influenciada por el imperio, no solamente político y militar, sino religioso, con el que llegó España, ¿no? Entonces digamos que los imperios le han puesto a Dios como una patente. El Mesías con la patente de Roma, así decirlo, ¿no? El Mesías o Dios con la patente de Roma, no hay otra forma de decirlo. Y nosotros tenemos que quitarnos un poquito eso para entender a Dios. Voy a hacer una comparación un poquito que nadie se confunda, es para aclarar. Si usted, no es muy correcta, pero se trata de aclarar. Si usted fuera al Tíbet y estuviera con unos monjes tibetanos, ellos tienen sus tablitas donde escriben sus cositas, ¿no? Sus mantras. O si fuera a la India, también tienen sus oraciones, sus rezos o sus mantras famosos. ¿Sabe usted qué es lo que tienen en sus tablitas? Tablitas. ¿Y en sus mantras? Los nombres de sus deidades. Y todo el tiempo están repitiendo los nombres de sus deidades. ¿Verdad? Lo estoy diciendo como un ejemplo. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros cuando cantamos podríamos pulir un poquito más nuestra ofrenda a Dios, encender nuestras velas, limpiando nuestra menorá, porque a veces prendemos, pero sin limpiar la menorá. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hacía Aarón rutinariamente? Es decir, nosotros le cantamos a Dios, pero parece que hacemos una telenovela cuando cantamos. Hacemos historias de drama cuando cantamos, porque así escribieron los cantos, ¿no? Pero ¿qué sucedería si nosotros usáramos solamente los nombres de Dios y los repitiéramos y los repitiéramos? Decimos que nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Pero no lo llamamos, no lo buscamos por su nombre. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos, con todo respeto, a modo de mantra, a modo de repetición respetuosa y amorosa con Dios, mencionar su nombre? Es muy fácil con algunas palabras como aleluya, ¿no? Aleluya, aleluya, que eso es gloria a Dios, literal, gloria al Eterno. Pero con Adonai podríamos, como lo hacía el rey David. ¿Y cuál cree usted que va a ser el resultado de cantarle a Dios a través de pronunciar sus nombres? ¿Cuál cree que usted va a ser el resultado? Pues el resultado viene muy marcado con Moisés y Aarón. Los dos decían, ¿qué somos nosotros? Pero Moisés lo decía y Aarón lo pensaba nada más. Entonces, la diferencia entre decirlo y pensarlo nada más es lo que trae una convicción no solamente a nuestro corazón, sino a nuestra realidad. Por ahí se dice que el hombre que vivió más años en la Biblia, Matusalén, 969 años por ahí, al final de cada expresión le agradecía a Dios. Al final de cada palabra, ya sabe, esas pláticas de pasillo, de aquí, pláticas de banqueta, pláticas de pasillo, pláticas de, bueno, menos de lugares que no. Al final, Matusalén le daba gracias a Dios por todo. Y el angelito, por así decirlo, pues, ¿qué dice ahí? Los mansos heredarán la tierra. ¿Se cumplió en Matusalén? Sí, 969 años por gracia y misericordia de Dios. Yo por ahí tengo una tía, a ver si no me ve mi tía en el video, pero
que tiene 72 años y dice que sus amiguitas ya, dos de sus amiguitas ya partieron. Me dice, hijo, yo le digo a Dios, ay Señor, yo sé que algún día me voy a ir, pero déjame al final de la fila, ¿no? Déjame, respecto a los de su generación, déjame al final si se puede, déjame al último. Pues Matusalén tiene la respuesta. Gracias a Dios por todo. Al final de cada plática, glorificar a Dios. 969 años garantizados. Entonces, ni en YouTube va a encontrar este tip, ¿no? Bendito sea Dios. Es que, yo lo digo con todo respeto. A mí cuando era chiquito iba a los parvulitos y me enseñaron a cantar allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. ¿Ah? Sí, el popurrí completo. A mí quiere que usted también es. Entonces, pero nos hemos equivocado. Moisés, antes de partir, trató de negociar con el Eterno y dijo, ay, déjame otro ratito por acá. Y el Eterno dijo, no, ya, hasta aquí. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Acudió, buscó que toda la creación lo apoyara en su oración, y a toda la creación, ángeles y humanos, y a todos les empezó a decir, apóyenme, háganlo como decimos nosotros cuando estamos en la aflicción, haz oración por mí. ¿No? Eso hizo Moisés. A todos les dijo, apóyenme, que el Eterno me conceda más años de vida. Y curiosamente en la fe cristiana que yo aprendí de chiquito, te enseñan lo opuesto. Este mundo no es tu lugar. Ya quiero estar en el cielo. ¿En serio? Yo he escuchado, y no es malo el amor devoto a Dios. Es más, habíamos platicado que cuando alguna persona es llevada a la presencia de Dios justo cuando está en un momento devocional y de adoración a Dios, eso es conocido como el beso de Dios. O sea, que partes de este mundo siendo besado por Dios mismo, por la presencia divina. Y qué bonito y qué bello. Pero espérate, no te adelantes. Sigue glorificando a Dios. No te quieras ir antes de tiempo, porque de verdad le dábamos tanto lugar al malo, al opositor y a todas las cosas feas que los cristianos de antes, no digo los de ahora, terminábamos diciendo, yo ya me quiero ir de este mundo. No quiero saber nada más de este horrible mundo. Así nos enseñaron. Curiosamente, Moisés, Abraham, David, el rey David, cuando se enteró, percibió que iba a ser llevado, se ponía a estudiar Torah, y no se le esperaba de la Torah para que no llegara el ángel de la muerte y se lo llevara. Entonces, todos esos hombres amaban la vida que Dios les había otorgado aquí. Y ahora, aquí está la presencia de Dios, no solamente allá en el cielo, con bendiciones para el hermano que escribió eso de allá en el cielo y allá en el cielo, pero también aquí en la tierra está la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estás diciendo, Omar? Estoy diciendo que la santidad de Dios también se puede disfrutar en la tierra, no solamente allá en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que también aquí. Tú lo sabes, ¿verdad, hermana? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de anhelar. Si bien es cierto que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, la verdad es que nosotros podemos manifestar la luz de ese reino en este mundo. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que cambiar un poco las creencias. Es decir, santidad no tiene que ver con bueno y malo, sino con una idea, solamente, sino con una idea de plenitud y de realización. Por eso decíamos que al Creador todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, no le sobra
ni le falta nada. ¿Cómo debe ser nuestro sentimiento? Si Él es así, igual. Vivir confiadamente en Él. Vivir confiadamente en su amor. Sí, ya sabes que tal vez no tienes para la comida, pero tienes que adoptar de ti para ti, de Dios para ti, el sentimiento y la actitud, como dijo Abraham, Dios proveerá. Del desayuno a la comida, Dios proveerá. Es decir, vivir en santidad es la actitud de no me sobra ni me falta nada, porque estoy completo en la bendición de Dios. Que a veces tengo que ser proactivo para buscarla, sí. Amén. Pero o digamos para materializarla de esa forma, pero la bendición de Dios ya está. Sí, amén. Amén. Santidad tiene que ver con plenitud. Cuando cantas una canción que te gusta y te llena mucho, ¿cómo te sientes? O una adoración, si te quieres ver más espiritual. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Cuando observas algo, cuando escuchas algo que te llena el corazón. Gozosa. Gozosa, llena. Bueno, más sencillo, cuando tomas un helado de sabor que a ti te gusta y lo estás disfrutando, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Eso es santidad. En ese momento, Señor, gracias por este heladito de pistache. Y sientes los pistachitos en tu boca. ¿No? Eso es santidad. Y entonces vivir en plenitud de santidad significa disfrutarlo y agradecerlo. No me estoy robando nada, te estoy devolviendo la gratitud por lo que tú me estás dando. Con Dios es recíproco. Dios no es escueto, ¿cómo decimos? Dios no es ¿cómo se dice escueto? ¿Cómo se dice eso? Que da limitadamente. Sí, Dios no es tacaño. ¿Sí? O cuando alguien no te brinda su amistad, ¿cómo se dice? Que siempre te mantiene a distancia. Dios no es nada de eso. No es escueto, no es tacaño, no es que... Si no, Dios no se pone repelente contigo. Todo lo contrario. Dice la Escritura, atráeme a ti, Señor. Atráeme a tu luz. Y seré uno en ti. Amén. Desde la unicidad con Dios. Un par de versículos y nos vamos. Entonces, para que hagamos un poquito más de hambre, ¿no? Dice en Números 8:2, por favor. Dice así habló el Eterno a Moisés desde el 1, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón, ¿qué dice? Lo hizo así. Es decir, ya Aarón ya había entendido que las ofrendas de los demás no eran ni más ni menos que lo que él tenía que hacer. Aarón entonces lo hizo así, aunque era algo rutinario, en lo rutinario él lo hacía con todo su amor, sin cambiar nada. Es decir, se encendían primero la del centro y luego la de la derecha, la de la izquierda y así, ¿no? Pues Aarón no era de los que decía, es que a mí el Espíritu me hizo sentir que ahora tengo que empezar por ganar. No cambiaba nada. Los hijos de Aarón no le cambian nada y no le echan la culpa a Dios de eso. ¿Me explico? Si usted sigue viendo al pueblo de Israel, así como Dios se lo mostró a su papá Aarón, a los sacerdotes, rutinariamente hacían las cosas de la misma forma, sin cambiarle nada. Yo sé que es muy artístico cambiarle a la Biblia todo. Es muy artístico, todos queremos dejar huella en la historia.
Hasta los grafiteros quieren dejar huella en la ciudad, aquí estuve yo. Pero eso no va, el ego artístico no va. Con Dios es con corazón. Y dice, y Aarón así lo hizo, puntual, cabalmente, ¿no? Sin añadirle, sin quitarle nada. Incluso en el anonimato. Cuando estés tú con tu padre en lo secreto, que sea ahí, en lo más, que no haya ningún ojo más que te vea. Es decir, con un ejemplo. El sacerdote enseña con el ejemplo. Limpia la menorá todos los días la enciende de la misma forma y todos los días de su vida lo hace con ejemplo, no con palabras. Para encender esa luz que en hebreo dice Or ha-Ganuz, la luz creadora. Or es luz, Or ha-Ganuz. Para encender la luz creadora del Eterno tiene que haber limpieza, tiene que haber disciplina, de ti para ti, tiene que haber puntualidad, cabalidad, de ti para Dios. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Es decir, a la misma hora todos los días dedícale 5 minutos a hablar con Dios. A la misma hora todos los días dedícale a Dios el Salmo 67 u otras lecturas que ponga en tu corazón. A la misma hora todos los días. Y entonces entraremos dentro de ese sacerdocio, dentro de esa disciplina devocional. Ahora, dice así, y Aarón lo hizo así, no le puso crema a sus tacos, sin egos grafiteros, sin cambios, sin lucha de posiciones. La menorá tiene la luz siempre a la misma altura. No una está acá y otra acá y otra acá y otra acá. Bueno, ahora ya hay versiones modernas donde cambia un poco, pero la menor, la original no. Entonces, que si tu luz brilla más que la mía, que si tu enseñanza no sé qué, que si tu forma de lo que sea, aquí no. Aquí es parejo con Dios, todos en humildad. Amén. Y dice, por ejemplo, si me acompaña por favor a Mateo 5:5. Estas son palabras de Immanuel, de Dios con nosotros, de Jesús, de Yeshua, dice así: bienaventurados ¿qué? Los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. El ejemplo fue Matusalén. Bienaventurados los no reactivos, decimos nosotros, los no acelerinos, los no vengativos. Bienaventurados los mansos, los que ponen las cosas en las manos de Dios y saben que Dios hará. Pero nosotros tenemos que ser como Aarón, así lo haremos. Es decir, que nuestras creencias en Dios no solamente vayan, que se conviertan en acciones, sino en acciones llenas de conciencia, es decir, llenas de amor. Para que entonces esas acciones no sean acciones vanas. Dios está dispuesto a bendecirnos, como decimos nosotros, a puertas abiertas. Escritura que las ventanas de los cielos se abrirán. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no soy ese receptor de las bendiciones y de la luz de Dios? Pues aquí está la respuesta. Cuidar, no ser como Aarón y Miriam, que en nuestros 5 minutos de deficiencia personal hablamos mal de los demás. Y más bien poner toda nuestra atención y toda nuestra intención en ser mansos, en ser observadores de lo que sentimos, en ser observadores de lo que pensamos. Que pasemos del modo juicioso al modo misericordioso, al modo bondadoso. Es más, cuando entró Jesús
Ahorita estoy acordándome de un versículo que no estoy seguro si lo tengo, pero para leerlo al final. Dice que cuando, no lo tengo, pero cuando él envió a sus discípulos que entraran a Jerusalén y que le prepararan un pollino, un burrito, él les dijo, vayan y preparen y digan esto, que va, ¿quién va a montar este pollino? El manso. Además, si me ayudan a buscarlo, ahorita lo encontramos para que no nos vayamos así. Manso. Sí, Mateo 21:5. Por favor. Ahorita me acordé de este versículo. Dice así. Desde el 21:1 dice la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor que los necesita, y luego los enviará. Van de regreso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Qué dice ahí? Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Discúlpenme, con todo respeto, yo he visto muchos predicadores y conozco muchos predicadores que humillan a las personas, les alzan la voz. Aquí se alza la voz porque es necesario para hacer como dinámica, inercia, pero ningún predicador es más ni menos que usted. La luz de Dios en usted y la luz de Dios en mí es igual. No vemos ni más ni menos. Pero hay predicadores, con todo respeto lo digo, humillan a las personas, les dicen alacranes y les dicen cuanta cosa. Y aquí dice que el rey Mesías viene entrando en un pollito y la primera virtud es ser manso. Y los predicadores modernos somos ahora humillantes, altivos, confrontadores, prepotentes. Entonces, no se lo diga a nadie, déjelo aquí entre nosotros. De usted para usted. ¿Me explico? Fíjese, el rey Mesías entró a Jerusalén, relax, manso. Entonces, Moisés ante sus hermanos quedó callado. ¿Quién lo defendió? El Eterno. Ejemplo tenemos. Amén. Entonces, pues, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, está clara. La luz de Dios es clara y es para bien, para nuestro más alto bien, y nuestro más alto bien es su amor. Quisiera decir algo más, y eso es con mucho respeto a todo nuestro mundo occidental cristiano. El mundo occidental cristiano tiene su parte muy buena. Incluso el mundo católico, los jesuitas que llegaron a México, hicieron cosas buenas. En cada pueblito enseñaron, este pueblito va a sembrar aguacates, este pueblito va a hacer artesanías de madera, este pueblito va a hacer artesanía de barro, Oaxaca, y las guitarras de paracho, o este pueblito, hubo cosas buenas que llegaron junto con la conquista. Dieron a conocer la palabra de Dios. Versión Roma, con la patente de Roma, pero fue bueno hasta cierto punto. Ahora
nosotros tenemos que creer crecer en el Espíritu de Dios y en el reino de Dios. Entender las cosas, versión la boca de Jacob. Este conocimiento nos llegó por las manos de Saúl, por la conquista. Las manos son las de Saúl, pero la voz es la de Jacob. Ahora tenemos que pulir esta fe que hemos recibido como herencia cultural y entender las cosas como lo entendían los patriarcas y el pueblo de Israel. Por eso decía, a un budista nosotros no les vamos a enseñar de budismo, ni a un tibetano de su religión, ni a un hinduista de su religión, ¿verdad? Bueno, para entender la Biblia hay que entenderla como la entendían estas personas, semitas, y no querer nosotros enseñarles a ellos. ¿Me explico? Lo estoy diciendo con todo respeto a la doctrina, porque nuestra doctrina aún tiene mucha influencia romana. Es más, hay libros de la Biblia que quedaron fuera porque la iglesia romana, bueno, nuestra Biblia como tal está filtrada, definida por un sacerdote, Reina Valera. ¿Me explico? Hay mucho conocimiento más que podemos adquirir y pues se nos pueden abrir los ojos así de grandototes en que podemos entender y descubrir la grandeza y la luz de Dios de una forma más amplia en nuestras vidas. ¿Se imagina usted que el Señor Jesús convirtió, lo digo con todo respeto, sin excesos mundanos de nuestra cultura, para una boda convirtió el agua en vino? ¿Qué pecado es eso? No, era una boda y estaban festejando. Había gozo, había un equilibrio. ¿Me explico? Que no tiene que ver con la forma en como nosotros utilizamos hoy el vino en nuestra cultura, con excesos. Ese es un ejemplo. De la misma forma hay muchas cosas que nosotros, y lo voy a decir porque estamos en Shabbat, no estamos en la patente de Roma, ¿no? Ya la patente de Roma ya caducó. La sabiduría del cielo la que está en nuestro corazón. Los rabinos se casan. El Señor Jesús era un rabino. Antes de ser rabinos son casados, más. ¿Se imagina usted eso? ¿Un Mesías casado? Es impensable porque nosotros tenemos la idea de un Mesías muy romano, con la túnica blanca y la toga roja, ¿verdad? Esa es la imagen del Mesías. Pero en la cultura del pueblo de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los líderes del pueblo de Israel y los sacerdotes y eso no deja fuera al Mesías casado. Es que es obvio, porque entonces no podría haber unidad en el sentido de macho y hembra. Los creó y fueron una sola carne. Amén. Pero eso es ver las cosas desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de las sendas antiguas. Nuestro mundo occidental, por ejemplo Roma, la Iglesia Católica Ortodoxa, sus sacerdotes se siguen casando. ¿Sabe usted eso? La Iglesia Ortodoxa rusa, sus sacerdotes se casan. La Iglesia Católica Romana de Italia ya no permitió que se casaran sus sacerdotes porque sus hijos se quedaban con las propiedades, con las iglesias. Pues tenían que heredar algo, una forma de vida, ¿no? Como el zapatero que le enseña el oficio de su hijo zapatero. Entonces, como está, para que el imperio romano no perdiera propiedades, les dijo a sus sacerdotes, pues ahora ya no se van a casar, chavos, ¿no? Pero eso rompe el equilibrio que Dios creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿imagina usted concebir la idea de un Mesías casado? Desde el punto de vista hebreo y bíblico es correcto. Desde el punto de vista romano es impensable. Entonces, podemos ir entendiendo un poquito, porque además no puede el Mesías manifestar la plenitud y la santidad de Dios
si no está casado, porque no hay plenitud. ¿Me explico? Entonces, poco a poquito podemos ir aprendiendo la Torah versión la voz de Jacob, para que podamos quitarnos esas cosas que la religión nos ha impuesto. Hay otras cosas en las que ya no nos tenemos que meter porque se provocan problemas. Sí, en serio. No se puede hablar de política, por ejemplo. Está bien, ¿no? Está bien. Pero curiosamente los grandes líderes espirituales han sido los que más han influenciado a las naciones y al mundo político. Vamos a pensarlo así. El Mesías no tiene por qué estar como los políticos actuales con estires y aflojes, ¿verdad? Que el presidente de acá con el de acá, que ya se picaron los ojos, que ya se faltaron las patillas y ya sabes. El Mesías está por encima de eso. ¿Con qué? Con una mansedumbre que todos quieren igualar. Con una presencia divina que todos quieren seguir y obtener y disfrutar. Hay otra forma de hacer las cosas y esa forma se llama santidad al Señor. ¿Qué es santidad? Disfruta plenamente tu vida y agradecele a Dios por el helado de pistache o de limón que te vas a ir a comprar ahorita que salgas. Y esa forma de vivir va a estar encima del caos, por encima de las tormentas familiares, por encima de las tormentas mentales y emocionales que a veces traemos. Así decía un predicador que vino aquí hace muchos años. Dice, alguna vez me quedé con mi esposa sin dinero, no teníamos más que 10 pesos y no teníamos para comer, pero lo que hicimos fue que, ¿quieres un heladito? ¿Cuánto les ha pasado? Pues entonces echamos el heladito. Y en amor y en felicidad, gracias Dios por este heladito. Pero Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Así sentados sobre ti, como usted se sienta a gusto, como usted se sienta pleno, como usted se sienta realizado. La presencia de Dios está sobre su vida, la presencia de Dios está dentro de él. Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, por tu presencia divina. Señor, nosotros queremos, como tu siervo Aarón, como tu siervo Moisés, como tu siervo David, como Immanuel, Yeshua, proponerte a ti nuestra mejor disposición de vida, no de religión, Señor, sino de vida, de interior, de pensar, de sentir, de vivir, de actuar. Señor, gracias porque tú nos llenas con tu amor y te suplicamos que nosotros podamos preparar, limpiar nuestra vasija, nuestro cuerpo físico y mental y emocional para ti, Señor. Porque queremos experimentar ese amor que tú todo el tiempo nos has querido brindar. Bendito eres, Señor, que al salir de este lugar, tu presencia vaya sobre nosotros, como una corona de luz girando con las letras escritas en ella, las letras que tienen que ver con tu nombre: Elión, Eloé, Eli, Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed. Bendito eres tú que guardas nuestra salida y nuestro regreso, con bien y para honor de tu nombre, en el nombre de Adonai, el Shaddai, Yah. Te agradecemos porque tu ángel y tu presencia y la conciencia del Mesías está con nosotros. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. En el nombre de Immanuel, bendito sea, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.